chispa no eligió bajar aquí. Fue robada. Y el sistema que la tiene atrapada en este momento no funciona con cadenas. Funciona con una sola cosa: que no lo recuerdes. Que sigas creyendo que estás aquí para crecer, para aprender, para evolucionar. Porque mientras lo creas, nunca harás la pregunta correcta. Hay un libro que pasó 2000 años enterrado bajo la arena de Egipto que describe exactamente cómo ocurrió ese robo, con nombres, con mecanismos, con una precisión que en el año 180 obligó a uno de los obispos más poderosos del mundo cristiano a gastar sus recursos intelectuales más valiosos en una sola misión: destruir esta idea antes de que llegara a ti. Pero no lo logró del todo, porque ahora estás aquí, y estás a punto de escuchar algo que cambiará la visión que tienes de tu vida para siempre. Si te interesa este tema, te pido que simplemente escribas un corazón en los comentarios. Es una excelente forma de apoyar al canal. Y ahora, empecemos. No desde el principio del libro, sino desde el principio de la historia que el libro interrumpió. Entre esos códices encontrados en Nag Hammadi estaba el apócrifo de Juan, conocido también como el libro secreto de Juan. Y aquí hay algo que la mayoría omite, y es lo más importante que verás en este video. El apócrifo de Juan no existe en una sola copia. Existen 4 versiones independientes del mismo texto, 3 dentro de los códices de Nag Hammadi, y una cuarta en un manuscrito conocido como el Papiro de Berlín, el Berolinensis 8502, que había sido adquirido en el mercado de antigüedades de El Cairo en 1896, décadas antes del hallazgo de Nag Hammadi, y que llevaba guardado en el cajón de un museo alemán esperando ser estudiado. 4 copias, en colecciones geográficamente distintas, producidas en momentos distintos. Eso no describe un texto marginal. Eso describe el documento de referencia central de múltiples comunidades. Eso describe doctrina activa, no especulación periférica. Y hay algo más que esas copias revelan cuando las comparas entre sí. A pesar de las diferencias menores propias de la transmisión manuscrita, el núcleo doctrinal es consistente en todas ellas. La mecánica del robo del neuma, la arquitectura de los arcontes, esas ideas no varían. Y esa consistencia, a través de siglos y geografías distintas, es la firma de un texto que no estaba siendo copiado por curiosidad, sino transmitido con la precisión de quien sabe que lo que transmite importa. Presta atención. Alrededor del año 180, un obispo llamado Ireneo de León escribió una obra titulada Adversus Haereses, que en español significa contra las herejías. En esa obra, Ireneo describe y combate el contenido del apócrifo de Juan, con detalle, con urgencia, con la energía de alguien que sabe que el texto que está atacando ya tiene lectores, ya está circulando, ya está haciendo daño a lo que él considera la versión correcta de la historia. Piensa en lo que eso significa en términos de cronología. Las copias encontradas en Nag Hammadi datan aproximadamente del siglo IV. Pero Ireneo está escribiendo sobre este texto en el año 180. Eso sitúa la circulación del apócrifo de Juan al menos varias décadas antes de que esas copias físicas fueran siquiera producidas. Este texto no empezó en Nag Hammadi. Terminó allí, enterrado. Pero empezó mucho antes, en comunidades que lo copiaban, lo transmitían, lo estudiaban. No se suprime lo irrelevante. No se escribe un tratado contra algo que nadie lee. La intensidad de la persecución es, en sí misma, la prueba más elocuente de la precisión del texto. Ireneo no atacó el apócrifo de Juan porque fuera una fantasía marginal. Lo atacó porque nombraba algo con demasiada exactitud, algo que sigue operando, y que algunos no quieren que lo veas con claridad. El apócrifo de Juan no empieza con filosofía, no empieza con abstracciones sobre la naturaleza del ser, empieza con una descripción de un ser. Y esa descripción es tan específica que resulta imposible reducirla a metáfora. Yaldabaoth, lo que los gnósticos llamaban el demiurgo o falso creador, aparece descrito con estas características: rostro de león, cuerpo de serpiente, ojos de fuego. No es poesía. En el sistema gnóstico,
La forma exterior de un ser revela su naturaleza interna con una precisión que nosotros, formados en una cultura que separa lo literal de lo simbólico, tendemos a perder. Para los gnósticos, describir cómo se ve algo era describir lo que es. La apariencia era la ontología. La forma era la función. El rostro de león, en el contexto cultural del Mediterráneo antiguo, tenía una sola lectura posible: fuerza bruta y dominio territorial. El león no negocia. El león no persuade. El león ocupa un territorio y lo defiende con la violencia que sea necesaria. Un ser con rostro de león es un ser cuya relación con su dominio es de posesión, no de creación. Alguien que reclama lo que no hizo. El cuerpo de serpiente añade una dimensión diferente. Lo que pertenece a las profundidades, a lo que está debajo. Y la astucia. La serpiente no confronta de frente. La serpiente rodea, infiltra, encuentra el camino menos visible. Juntas, estas dos imágenes describen algo específico. Un poder que no tiene origen legítimo, que domina por la fuerza, pero opera por la astucia, que reclama un territorio que no le pertenece y mantiene ese control mediante la invisibilidad de sus métodos. Y los ojos de fuego. No de luz, fuego. La diferencia en el sistema gnóstico es fundamental. La luz del pleroma no consume, irradia sin perder. El fuego, en cambio, necesita combustible. Necesita tomar de otro para sostenerse. Los ojos de fuego son los ojos de algo que ve para consumir, no para iluminar. Esta descripción tiene paralelos verificables que no son casuales. En los textos del Libro de los Muertos egipcio, las entidades que custodian las puertas del inframundo combinan características de distintos animales precisamente para señalar su naturaleza compuesta, no orgánica, ensamblada con fines de control. La iconografía de Yaldabaoth no nació en el vacío. Se insertó en un lenguaje visual que su audiencia ya entendía para decir algo que ese lenguaje ya sabía decir: esto es un guardián, no un creador. Aquí es donde muchos espacios espirituales cometen el error que más le conviene al sistema que estamos describiendo. Yaldabaoth no es una metáfora del ego, no es un arquetipo psicológico convocado para ayudarte a entender tus propios mecanismos de autoengaño. Esa reducción es reconfortante porque convierte una inteligencia real con características específicas en un espejo terapéutico que puedes manejar desde dentro de tu psicología. Pero los textos no hablan de tendencias, describen a una entidad, con forma, con ojos, con una naturaleza que tiene implicaciones muy concretas para lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después es esto. Yaldabaoth construyó un cuerpo humano. El apócrifo de Juan describe este acto con una especificidad que ningún texto canónico preservó. Con sus arcontes, las entidades que operan bajo su jurisdicción, ensambló un contenedor, una forma humana construida con una precisión que revela capacidad técnica considerable. Un cuerpo que tenía todo lo que necesita un cuerpo para funcionar, excepto una cosa: vida. El cuerpo estaba inerte. Yaldabaoth había construido la arquitectura perfecta de un recipiente y había descubierto en ese momento el límite absoluto de su poder. Podía ensamblar, pero no podía insuflar. Podía construir el contenedor, pero no tenía lo que se necesitaba para llenarlo. Podía organizar la materia con una sofisticación extraordinaria, pero lo que convierte la materia en algo que respira, en algo que reconoce, en algo que recuerda, eso estaba completamente fuera de su alcance. Esta distinción es la que lo cambia todo. Si el demiurgo puede construir pero no puede crear, entonces su dominio sobre lo que habita este cuerpo es fundamentalmente ilegítimo. No tienes nada en ti que él haya hecho. Solo tienes un contenedor que ensambló. El ingeniero del recipiente no tiene autoridad sobre lo que el recipiente contiene si ese contenido no vino de él. Hay una versión de esta historia que circula en prácticamente todos los espacios espirituales alternativos. La conoces. La has escuchado. Probablemente en algún momento te ha consolado.
Dice algo así: tu espíritu eligió descender. Tomó una decisión desde un nivel de conciencia más elevado. Eligió la experiencia de la materia como parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución. Y aunque ahora no lo recuerdas, esa elección fue tuya, fue libre, y tenía un propósito hermoso. Es una narrativa reconfortante. Convierte el dolor de estar aquí en parte de un plan que tiene sentido. Convierte la sensación de no pertenecer en evidencia de una misión especial. Y esa conversión es su función más importante. No te da respuestas. Te da comodidad con las preguntas incorrectas. El apócrifo de Juan no dice eso. Lo que dice es esto: Sofía, la sabiduría divina que existe dentro del pleroma, actuó sin su contraparte, sin el equilibrio que el pleroma requiere para que cualquier acto de emanación sea completo y estable. Esta ruptura del equilibrio tuvo consecuencias que se propagaron hacia abajo en la estructura de la realidad, y una de ellas fue que algo de su esencia quedó expuesto de una manera que permitió que fuera capturado. Y Yaldabaoth, el ser con rostro de león que no podía animar el cuerpo que había construido, tomó esa esencia y la colocó dentro. La chispa neumática que habita este cuerpo no descendió por elección libre. Llegó aquí como consecuencia de una ruptura en el equilibrio del pleroma. Llegó aquí porque algo que no podía crear vida encontró la forma de atrapar lo que sí podía crearla. La diferencia entre estas dos versiones de la historia no es de matiz. Es una diferencia de arquitectura que cambia completamente cómo te relacionas con tu situación actual. Si elegiste venir aquí, entonces la pregunta que te haces es: ¿cómo conecto mejor con mi misión? ¿Cómo me convierto en la versión más evolucionada de lo que vine a ser? La mirada está orientada hacia adelante. El progreso está en el futuro. Y mientras no llegues, el proceso continúa. Los ciclos continúan. Las vidas continúan. La espera continúa. Si, en cambio, tu chispa llegó aquí como consecuencia de una captura, la pregunta que te haces es completamente diferente. No es en qué me convierto. Es que soy antes de que el sistema me convenza de que necesito convertirme en algo. El apócrifo de Juan invierte completamente la lógica del crecimiento espiritual progresivo. No viniste aquí a convertirte en algo. Ya eras algo antes de llegar. Y el sistema en el que estás inmerso está diseñado específicamente para que lo olvides. Para que mires hacia adelante, hacia el siguiente nivel de evolución, hacia la siguiente vida, en lugar de mirar hacia adentro y reconocer lo que ya estaba ahí desde antes de que llegaras. Una narrativa te mantiene mirando hacia adelante indefinidamente. La otra te hace mirar hacia adentro en busca de lo que nunca se fue. Piensa en la diferencia entre una prisión y un hogar. No en términos físicos, en términos de cómo te relacionas con el espacio. En un hogar perteneces. No preguntas cómo salir porque no quieres salir. En una prisión hay muros. Pero si los muros están decorados con suficiente cuidado, si la celda tiene ventanas y música y compañía, hay un momento en que dejas de notar los muros. Dejas de preguntar por qué estás ahí. Empiezas a asumir que así son las cosas. Que la celda es el mundo. El sistema no necesita que estés sufriendo todo el tiempo. Solo necesita que no te hagas la pregunta correcta. Pero el apócrifo de Juan va un paso más allá de la imagen de la prisión, y es el paso que lo hace verdaderamente incómodo para cualquier institución que necesite tu dependencia permanente. No solo dice que estás atrapado, dice que el guardián de la celda no tiene jurisdicción real sobre lo que eres en tu origen. Yaldabaoth construyó los muros, no construyó lo que está dentro de ellos. Y esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre un carcelero que posee al preso y un carcelero que simplemente controla el espacio que el preso ocupa temporalmente. El neuma, la chispa que el apócrifo de Juan describe como lo único que Yaldabaoth no podía crear. Es precisamente el elemento que escapa a su jurisdicción. Él puede organizar la materia. Puede administrar las esferas que gobiernan este nivel de realidad. Pero la chispa neumática,
Esa fracción de la esencia de Sofía que fue insuflada en el cuerpo inerte no es suya. Nunca fue suya. Y eso es exactamente el motivo por el que necesitaba atraparla. No porque la creara, sino porque sin ella su reino es una arquitectura vacía. Un sistema sofisticado operando sobre el vacío. Una prisión sin nadie adentro que la haga funcional. Lo que Yaldabaoth capturó no era un ingrediente. Era la esencia necesaria para que su proyecto pudiera funcionar. Tu chispa divina. Tu neuma. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que hay algo en ti que sabe más de lo que tu mente puede articular? Algo que reconoces, pero que no puedes nombrar del todo. Algo que aparece en los momentos de silencio, cuando el ruido del mundo cede por un instante. Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber si lo que estamos viendo hoy resuena con tu propia experiencia. Ahora ya sabes cómo entró el neuma aquí. Pero la pregunta que el apócrifo de Juan responde a continuación es la más perturbadora de todas. ¿Cómo se asegura el sistema de que el neuma no recuerde de dónde vino? La respuesta tiene 7 nombres. Y una vez que los conozcas, vas a empezar a verlos en todas partes. Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra arcontes, piensan en una fuerza oscura difusa, algo amenazante pero vago. Una presencia que opera en las sombras sin forma definida. Y esa vaguedad es, en sí misma, parte del problema. Porque algo que no puedes definir con precisión es algo de lo que no puedes desidentificarte. No puedes salir de un sistema que no puedes ver con claridad. El apócrifo de Juan no deja espacio para esa vaguedad. Da nombres, da jurisdicciones, da estructura. Y eso es exactamente lo que lo hace diferente de cualquier otra descripción de fuerzas oscuras que hayas escuchado antes. Los arcontes principales son 7. No es un número elegido por su simbolismo. Es el número de las esferas planetarias que los sistemas cosmológicos del período antiguo reconocían. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. El apócrifo de Juan asigna un arconte a cada esfera. Y cada arconte tiene nombre propio. 7 entidades individuales, con características individuales, con jurisdicción sobre aspectos específicos de la conciencia. Esto no es mitología decorativa, es arquitectura. Un sistema de 7 capas diseñado con una lógica que, una vez que la entiendes, es imposible no reconocer en funcionamiento. El neuma, al descender desde el pleroma hacia la materia, pasa por cada una de estas esferas. Y en cada una capa de su memoria original queda oscurecida, no destruida, no eliminada permanentemente, oscurecida, cubierta. Como si alguien fuera colocando filtros sobre una fuente de luz, la luz sigue existiendo detrás de los filtros, pero lo que llega al otro lado es progresivamente más tenue, más distorsionado, menos reconocible como lo que realmente es. Al final del descenso, cuando el neuma habita un cuerpo en este nivel de realidad, ha pasado por 7 capas de olvido. No recuerda el pleroma. No recuerda su origen. No recuerda que es algo diferente de lo que el sistema le dice que es. Los arcontes no necesitan cadenas físicas. No necesitan prisiones visibles. Solo necesitan que no recuerdes. Athoth opera en el nivel de lo que percibes como bondad dentro de los límites del sistema. Una bondad que no cuestiona la arquitectura del sistema mismo. Es la capa que convierte la conformidad en virtud, que hace que aceptar las reglas del juego se sienta como generosidad y no como rendición. Harmas opera en lo que reconoces como voluntad, pero una voluntad orientada siempre hacia objetivos que el sistema provee. Bajo su influencia, eres libre de elegir entre las opciones disponibles, sin percibir que el conjunto de opciones disponibles ya estaba diseñado de antemano. Kalila gobierna la percepción del tiempo como lineal y progresivo, como algo dentro del cual debes avanzar en lugar de algo que puedes ver desde afuera. Bajo su influencia, el pasado queda atrás como irrecuperable y el futuro permanece siempre a un paso de distancia, lo que hace que el presente sea permanentemente insuficiente. Yahvé oscurece la distinción entre lo que recibiste del sistema y lo que eras antes de él.
Hace que las capas de condicionamiento se sientan como identidad propia. Hace que las creencias que el sistema instaló parezcan conclusiones a las que llegaste por ti mismo. Adonayú opera en el nivel del deseo, no suprimiéndolo, sino reorientándolo perpetuamente hacia objetos que el sistema puede proveer. El deseo de reconocimiento, de pertenencia, de validación. Todos reales en su impulso original, todos capturados y redirigidos hacia objetivos que nunca satisfacen del todo porque no son los objetos reales de ese deseo. Sabatyon y Sabaoth operan en los niveles más sutiles, los que tienen que ver con la percepción de lo sagrado y la relación con lo que está más allá de lo material. Son las capas que hacen que la búsqueda espiritual se quede dentro del sistema, que la religión, la práctica, el despertar sigan siendo fenómenos que ocurren dentro de las esferas arcónticas en lugar de movimientos que las trascienden. Cada capa de olvido tiene su función, y juntas forman algo que funciona como un sistema operativo, no un villano que te persigue, un sistema que opera, que procesa, que filtra, que orienta tu atención hacia lo que necesita que notes y lejos de lo que necesita que olvides. Hay una conexión que vale la pena nombrar porque le da a este sistema una dimensión de reconocimiento que va más allá de los textos gnósticos. Las esferas planetarias que gobiernan los arcontes en el apócrifo de Juan tienen paralelos estructurales con la Sefirot de la Cábala, que también organizan la realidad en niveles de emanación descendente, y con las influencias planetarias de la astrología antigua, que también asignaba a cada planeta una jurisdicción sobre aspectos específicos de la psicología humana. No estamos diciendo que estos sistemas sean idénticos, pero el hecho de que tradiciones independientes, en contextos culturales distintos, convergieran en la idea de que la realidad está organizada en capas con agentes específicos en cada una, eso no es coincidencia. Es el mismo fenómeno nombrado desde ángulos distintos. Lo que hace único al apócrifo de Juan en esa convergencia es la dirección del análisis. La astrología describe las influencias planetarias como fuerzas neutrales que moldean el carácter. La Cábala describe las Sefirot como emanaciones de lo divino que el practicante puede utilizar para ascender. El apócrifo de Juan describe las esferas arcónticas como un sistema de control diseñado específicamente para oscurecer la memoria del neuma. No son herramientas, son mecanismos de supresión. Y los arcontes no operan solo en el nivel cósmico, operan en tiempo real, en tu vida cotidiana, a través de un mecanismo tan simple que resulta casi invisible: la atención. Lo que ocupa tu mente define qué recuerdas y qué olvidas. Si tu atención está permanentemente orientada hacia los ciclos de deseo y satisfacción, de miedo y alivio, de comparación y validación, entonces la capa de olvido permanece intacta. No porque alguien esté suprimiéndote, sino porque el sistema está diseñado para que la dirección por defecto de tu atención sea exactamente esa. Te dejo una pregunta que no espero que respondas en voz alta, pero sí que te lleves contigo. Si cada esfera arcóntica oscurece un aspecto específico de tu conciencia, ¿cuál de esas 7 capas está operando con más fuerza en tu vida en este momento? ¿El olvido de tu origen? ¿El olvido de tu voluntad real? ¿El olvido de que tienes una relación con la existencia que el sistema no puede darte? Esa pregunta no es retórica. Es el primer acto de reconocimiento. Ya tienes la arquitectura completa. Sabes cómo entró el neuma aquí. Conoces el sistema que garantiza que no recuerdes. Pero la siguiente pregunta es la más incómoda de todas. ¿Puede el neuma salir de esto solo? ¿Es suficiente con despertar, con recordar, con querer? El apócrifo de Juan tiene una respuesta. Y la Pistis Sofía la confirma con 13 movimientos de retorno que van a hacerte entender por qué la gnosis real es algo diferente del despertar. Antes de que los gnósticos usaran la palabra que necesito introducirte ahora, la usó Platón. En el Menón, Platón propone algo que en el contexto de su época sonó casi subversivo, que aprender no es adquirir información nueva, es recordar. El neuma, según Platón, ya conoce todo lo que existe. El proceso que llamamos aprendizaje es en realidad un proceso de reconocimiento.
algo en ti ya sabía lo que estás descubriendo. Solo necesitaba el estímulo adecuado para que emergiera a la superficie. Platón lo demuestra a través de un experimento concreto. Sócrates toma a un esclavo sin instrucción matemática y, únicamente mediante preguntas, lo guía hasta que el esclavo formula por sí solo un teorema de geometría que nunca le habían enseñado. La conclusión de Platón no es que Sócrates sea un maestro extraordinario. Es que el conocimiento ya estaba ahí, latente, y la pregunta correcta fue suficiente para convocarlo. El maestro no transmite. El maestro activa lo que ya existe. El término griego que usó para ese proceso es anamnesis. Literalmente, contra el olvido. No el recuerdo como acto pasivo, sino el movimiento contra el estado de olvido. La contraoperación deliberada al proceso de supresión. Los gnósticos tomaron esta estructura y la llevaron a un nivel que Platón no había contemplado. Para Platón, el olvido era una condición general de la existencia encarnada, algo así como el precio inevitable de habitar un cuerpo. Para los gnósticos, el olvido era un sistema, tenía arquitectura, tenía agentes, tenía nombres. Y si el olvido es un sistema diseñado, entonces la anamnesis no puede ser un proceso espontáneo. Tiene que ser un proceso igualmente deliberado, igualmente estructurado, que opera en sentido contrario a cada capa del sistema que lo produce. El neuma no aprende nada nuevo en este nivel de realidad. Lo que reconoce aquí es lo que ya era antes de pasar por las esferas arcónticas. Cada momento de claridad, cada instante en que algo dentro de ti reconoce una verdad antes de que tu mente pueda procesarla racionalmente. Cada vez que escuchas algo y algo más profundo, que el pensamiento dice sí, sin dudar, eso no es aprendizaje, es reconocimiento. Es el neuma tocando algo que siempre supo y que las capas de olvido habían cubierto temporalmente. Esa es precisamente la experiencia que muchas tradiciones han intentado capturar con términos distintos. Lo que los sufíes llaman la revelación directa que precede al pensamiento. Lo que las tradiciones budistas describen como el reconocimiento de la naturaleza búdica, no adquirida, sino descubierta. Lo que en el contexto occidental llamamos intuición y relegamos a una función menor de la mente. En todos estos casos el fenómeno es el mismo. Algo que no vino de afuera emerge desde adentro con una claridad que el pensamiento discursivo no puede generar por sí solo. Los gnósticos no llamaron a ese fenómeno intuición. Lo llamaron gnosis, y lo distinguieron del conocimiento adquirido exactamente porque su naturaleza es radicalmente distinta. Pero aquí está el punto donde cambia todo. En la Pistis Sophia, Sofía emite 13 arrepentimientos antes de que el Cristo gnóstico pueda completar su redención. 13. No uno. No una iluminación repentina que lo resuelve todo. 13 movimientos de retorno consciente, 13 actos de desidentificación con el estado en que se encuentra, 13 pasos de reconocimiento progresivo. El número no es arbitrario. Hay 7 arcontes, 7 capas de olvido. Y Sofía emite 13 arrepentimientos. Porque cada capa de supresión requiere más de un movimiento para ser reconocida, nombrada y trascendida. Reconocer que existe el filtro es un paso. Identificar cómo opera en tu experiencia específica es otro. Nombrar lo que el filtro estaba oscureciendo es un tercero. Y así, por cada una de las 7 esferas. Y hay algo aquí que necesita atención. En la Pistis Sophia, Sofía no sale sola. Después de los 13 arrepentimientos, después de 13 movimientos de retorno activo y consciente, el Cristo gnóstico desciende a buscarla. La redención se completa con la intervención de un agente que viene desde el pleroma. Esto es lo que distingue la gnosis del apócrifo de Juan y la Pistis Sophia del autodespertar que circula en el contenido espiritual convencional. La narrativa del autodespertar dice: el neuma puede salir solo si recuerda suficiente, si practica suficiente, si eleva suficientemente su frecuencia. La lógica es la del esfuerzo acumulativo. Con suficiente práctica, el sistema cede. El apócrifo de Juan y la Pistis Sophia
dicen algo diferente. El reconocimiento es necesario. Los 13 movimientos de Sofía son necesarios. La anamnesis es necesaria. Pero el proceso no se completa solo. Requiere al Cristo gnóstico como agente de redención. Quiero ser preciso aquí porque la confusión sobre este punto es la que más distorsiona el mensaje gnóstico. El Cristo gnóstico no es la figura religiosa canónica que la institución eclesiástica preservó y reinterpretó. Es el principio que en el pleroma tiene la capacidad y la misión de descender al nivel del neuma atrapado para completar lo que el neuma solo no puede completar. En el sistema gnóstico, esto no es gracia arbitraria ni misericordia que se otorga por obediencia. Es una mecánica. El neuma en el nivel de la materia está bajo la influencia de 7 capas de supresión arcóntica. Puede reconocer esas capas, puede desidentificarse de ellas progresivamente, puede emitir sus propios movimientos de retorno. Pero hay una dimensión de la restauración que requiere contacto con el pleroma desde el pleroma, no desde dentro del sistema, desde afuera. Y esa es la distinción que hace que la gnosis sea algo diferente de cualquier práctica de desarrollo personal, por sofisticada que sea. El desarrollo personal opera dentro del sistema. Toma los materiales disponibles en este nivel de realidad y los reorganiza en configuraciones más funcionales. La gnosis apunta hacia algo que está fuera de los materiales disponibles. Algo que no puede generarse desde adentro precisamente porque lo que bloquea su acceso es el sistema mismo. La anamnesis no es pasiva. No es esperar que la iluminación llegue. Es un proceso activo de desidentificación con el sistema arcóntico, capa por capa, nombre por nombre, jurisdicción por jurisdicción. Y es simultáneamente una apertura hacia el agente que puede completar desde afuera lo que no puede completarse solo desde adentro. ¿Qué significa esto desde donde estás ahora mismo? Significa que la anamnesis comienza exactamente aquí, con reconocer la arquitectura del sistema, con poder ver los arcontes no como una amenaza vaga, sino como un sistema específico con capas específicas que opera a través de mecanismos específicos, con poder nombrar qué dimensión de tu conciencia está siendo filtrada en este momento, no como ejercicio intelectual abstracto, como el primer acto de un neuma que empieza a moverse en sentido contrario al olvido. Porque desidentificarse de algo requiere primero poder verlo, y ver el sistema arcóntico en operación, reconocer en tu propia experiencia cotidiana cuál de las 7 capas está funcionando con más intensidad. Es el primer movimiento de Sofía en la pistis. El primero de 13, el que hace posibles los 12 siguientes. Y aquí llegamos al punto donde todo lo que hemos construido hoy converge, porque una cosa es entender la arquitectura de la trampa, y otra es escuchar lo que el apócrifo de Juan dice directamente sobre quién eres tú dentro de ella, sin eufemismos, sin el marco reconfortante. Lo que el texto dice es incómodo, y es exactamente lo que Ireneo de León no quería que escucharas. No estás aquí para crecer. No estás aquí para aprender. No estás aquí para evolucionar hacia una versión más iluminada de lo que ya eres. Estás aquí porque algo que no podía crear vida encontró la forma de atrapar lo que sí puede crearla. Eso es lo que dice el apócrifo de Juan, con esa claridad, con esa incomodidad. Y si eso es verdad, cambia completamente cómo te relacionas contigo mismo en este momento. Si ya eras algo antes de llegar aquí, entonces tu valor no está en lo que te conviertas. Está en lo que eres antes de que el sistema te convenza de que necesitas convertirte en algo. No hay nada que alcanzar que sea más que lo que el neuma ya es en su origen. El proyecto de mejora personal infinita no es el camino hacia el pleroma. Es la función más sofisticada del sistema arcóntico, mantenerte siempre en proceso, siempre en camino, siempre a punto de llegar, sin llegar nunca. ¿Por qué Ireneo de León tenía razón en temer este texto? Porque hay una diferencia enorme entre un neuma que cree que está aprendiendo y un neuma que sabe que está atrapado. El que cree que está aprendiendo hace preguntas orientadas hacia el futuro. ¿Cómo mejoro? ¿Cuándo llego? ¿Qué sigue?
El que sabe que está atrapado hace preguntas completamente diferentes. ¿Qué es lo que el sistema necesita que olvide? ¿Qué parte de mí ya era completa antes de llegar aquí? ¿Dónde está la capa de olvido que más me cuesta reconocer? Esas son las preguntas que el sistema no puede responder con sus propias categorías. Esas son las preguntas que abren una dirección diferente. Ahora, saber que estás atrapado no te paraliza. Eso sería otra forma de permanecer inmóvil, aunque esta vez con conocimiento en lugar de ignorancia. El conocimiento de la trampa, la anamnesis como proceso activo, te orienta. Te da una dirección de movimiento que el sistema no puede proveer porque no puede proveerla sin revelar su propia mecánica. El neuma que reconoce la arquitectura del sistema puede empezar a operar desde su origen en lugar de desde las capas del olvido. Puede hacer el primer movimiento de Sofía, y luego el segundo, y luego el tercero, no hacia un futuro mejor dentro del sistema, hacia el reconocimiento de lo que siempre fue antes de los 7 filtros, antes de las esferas arcónticas, antes del cuerpo inerte en el que fue colocado sin que le preguntaran. Si entender cómo el neuma quedó atrapado en la materia fue lo que hicimos hoy, la pregunta que naturalmente sigue es a dónde pertenece ese neuma cuando el olvido cede y los 13 movimientos de retorno empiezan a completarse. El pleroma no es una idea, es el lugar del que vino tu chispa. Y los maestros gnósticos describieron con precisión extraordinaria cómo es existir allí, más allá de la muerte física, más allá de las esferas arcónticas.